Perfecto. O sea, era puro show. Ya. Entonces con mi hoja chorreada con café por culpa de Bigote. Bigote, dejaste la cagada. Partimos nomás, sí, Ya. al seco. Parto por decirte que estoy muy feliz de estar sentada aquí en tu oficina compartiendo contigo, además que te conozco como de una era, así como... O sea, es una época yo creo o sea, que nos son conocemos hace mucho rato hace ya. mucho rato, Se yo conoce creo a que tu familia, como todo. 15 o 20 años Sí, fácil. sí, hay toda una época. Yo Sí. feliz de que esté acá en la oficina. Sí, así que Con nosotros. tenemos hartas cosas interesantes que conversar contigo y que saber de ti. Bueno, Hugo Grisanti, arquitecto de la Universidad de Chile. No, de la Universidad Central. ¿Y de dónde sacamos eso? Se llama A mí me Central, dijeron- Central de Chile. Se llama, Ah, pero la es Universidad Central de Chile, ya. pero la Porque Universidad yo Central. pregunté y me dijeron Universidad de Chile, ya, esto se No, puede editar. Exacto. Arquitecto de la Universidad Central, que se asocia en alguna época como el 2007, ¿puede ser? Con Canacusen. nos asociamos, sí, el 2007. Sí, Pero que fue alumna tuya La Cana fue alumna mía en el en UNIAC. UNIAC. Sí. Exactamente. Sí, Y ahí así es como... Ahí nos conocimos. Fue tipo, yo en esa época era director de escuela. Ya. Me pidieron como que armara la carrera de diseño en Ya. el UNIAC. Y la Cana entró como alumna y yo le hacía clase además. Y la vi, la conocí, le caché la mano y dije ya. Como, sí, como esta visión del diseño en común. Tenemos feeling. De ahí conocí a su familia, que tuvimos demasiado buena onda, caché como desde sus principios, como ideología, y todo, dije ya, me sentí súper cómodo. ¿Te sentiste cómodo? Y a la Cana le pasó lo mismo. Ya. Estábamos los dos como pololeándonos y ahí fue como la decisión de... Ven. Bigote, Bigote, ¿te ven estás acá. llamando? No le Ven. hagas esta desconocida a la Muriel. Oye, me voy a ofender, Bigote. Ven para acá. Bigote. Ven, súbete. Ya, ahí Eso. sí. Ahí sí. Y Oye, ahí nos conocimos, pues. Fue bonito. tenemos así como un par de preguntas así como bien como rápidas, como para ir soltándonos. Y una de ellas es, ¿qué tan italiano? De cantidad De todo. Sí, bastante italiano. Tengo un 75 italiano y un 25 árabe, Ya. palestino. ¿Ya? Y fíjate que de los dos lados me Oye, siento give me súper... five. Sí, acá estamos. O sea, somos de los mismos. Me siento con mis dos razas, me siento súper cercano. Qué bueno. Como con el mundo Como- italiano, desde la espontaneidad, la pasión por el diseño, bueno, la pasión por el lado árabe también, que soy súper apasionado. Y me he sentido súper cómodo con mis dos como ADN familiares que vienen llegando. que conversan. Sí. ¿Algún apodo? Nunca he tenido apodo. Acá la Cana me dice Ugao, Ugao. en el colegio me decían Loquito, el único ¿Sí? apodo que he tenido. Pero nunca he tenido sobrenombre, como que Hugo no es muy para ponerle Sí, sobrenombre. te entiendo. Como, a lo mejor te pueden decir Huguito, pero, Sí, como pero es Hugo. el típico como diminutivo, Ya. pero sí, Hugo. ¿Introvertido o extrovertido? Extrovertido, Extrovertido. sí. O sea, a menos que esté como con el perro negro, con la nube arriba, Con la nube que negra, uno puede claro. andar como más, Sí. pero no. En general, extrovertido. Sí, un medio pensamiento al lado. ¿De muchos amigos o de pocos amigos? De muchos conocidos y amigos más cercanos, como Íntimos. más íntimos. Yo creo que es como es un proceso que uno tiene un poco como antes tenía 1.000 millones de amigos por todos lados y como que uno se pone un poco más selectivo. Ya. Y conozco mucha gente y social y todo, pero como los amigos así más cercanos uno Sí. los va como seleccionando así más a dedo. Tenemos que presentar a Bigote, que Sí. es su perrito rescatado. Sí. ¿Y Dog Lover de siempre? ¿O descubriste el amor No, con siempre, Bigote? desde chico tuve perro, siempre me encantó la relación con los perros, pero cuando uno era más chico era otro mood con los perros, no era como el rollo de mascota que uno tiene ahora, como más cercano a lo humano A lo en el humano, fondo. claro. Antes era el perro fuera de la casa, el Sí, jardín, etc. sí. Y tuve primero dos Weimaraner, después tuve una Grand Danés. Y Ah, ¿tuviste Grand Tuve Danés? Grand Danés, sí, Ya. no sé. ¿Y era hembra? Hembra, Hembra, Petra. ya. Sí. Y de ahí llegó hace 1 año y medio Bigote. A formar parte de la vida familiar. Lo adopté de Fucán, una muy linda fundación. La vamos a seguir, entre paréntesis. Sí. Oye, Hugo, más preguntas para ti. Tú estudiaste arquitectura. Sí. ¿Qué tan involucrado laboralmente estuviste con la parte
arquitectura pura, así como cuando uno edifica algo, construye o crea algo desde cero? Yo estudié arquitectura y fue un muy buen consejo de mi padre. ¿Ya? Porque la verdad es que me dijo, dedícate al diseño, al interiorismo, a lo que queráis, pero trata de estudiar como desde lo más general, desde lo más como arriba en el fondo. Sí. Y la arquitectura te da como una mirada distinta, como espacial, de poder crear un layout y hacer como más arquitectura interior. Sí, te entiendo. Entonces, siempre estudié arquitectura pero sabiendo que ibas a terminar en hacer el diseño. Sabiendo, entonces como que traté de manejarla como una escala un poco más pequeña. Hacía proyectos como no el hospital, el aeropuerto, sino que más como el centro cultural, más chiquitito, etc. Y fue una muy buena decisión. ¿Alguna herencia familiar? O sea, ¿tienes algún antecesor que haya estado vinculado? Por parte de mi mamá hay un arquitecto. Arquitecto, ah, sí. mira. Sí. El lado palestino viene por el lado de tu papá. Sí, mi papá es Grisanti Abogavir. Ah, perfecto. Abuyaber se dice. Abuyaber, sí. Pero ese, ¿te preparas? Sí, de Belén. Ya, perfecto. Son de Belén. Oye, Hugo, tú tienes varios como proyectos emblemáticos, tienes un sello, cuando uno va a tus lugares como que uno lo identifica. Sí. Y no porque sean iguales unos de otros para nada, sino que porque tienen como un denominador común muchas veces que tiene que ver, hay un sello que yo me acuerdo de alguna casa coro, de alguna de estas exhibiciones de diseño hace muchos años atrás, que era una cocina con un tablón de madera gigante, sí, que era como el árbol partido por la mitad. Lindo, pero en general, como que tu interiorismo tiene una cuota de dramatismo, tiene como una cosa muy sensorial, muy comunicativa, muy teatral, y que a veces como que va más allá de lo funcional, como que si uno va a un restaurante, como que la carta de lo que te va a ofrecer el restaurante pasa a un segundo plano. Como que la primera experiencia es estar sentado en ese espacio que tú creaste. Y la pregunta ahí es, ¿cómo te eligen tus clientes? ¿Cuál es el ADN en común que tienen ellos cuando quieren trabajar con Hugo Grisanti sus proyectos? Yo creo que lo primero es que es gente que quiere como una atmósfera y un viaje especial. Que no quieren que sus visitantes, ya sean restaurantes o hoteles, lleguen a un lugar como tan típico y tan fácil como de describir. Nosotros tratamos de crear como atmósfera mucho más completa, donde realmente manejamos las emociones del visitante, como hacia dónde queremos llevarlo, si es que es un espacio más temporal, si queremos llevarlo a un mundo de sueños, como hacia dónde queremos. Como un viaje, ¿no es cierto? Es un viaje. Sí. Entonces, la verdad es que cuando nos llaman es gente que tiene súper claro que quieren como entrar en un viaje con nosotros sabiendo que cada proyecto de diseño se diferencia uno del otro y armamos como distintos guiones. Para nosotros esto es muy cinematográfico. Sí, te entiendo. ¿Viste? Que la cosa teatral, que yo no estaba equivocada en mi percepción. No estáis para nada equivocada. Y hay una cosa muy cinematográfica donde realmente uno describe como un guión, una manera como de narrar una historia, como que le metí hasta los personajes dentro del espacio. Y la verdad es que eso, acompañado por el uso del color, que es algo que los destaca a ustedes, los caracteriza. Yo creo que es lo que la gente busca, como una propuesta bastante distinta. ¿Cómo funciona esta dupla? Hugo Cana. Súper bien. ¿Tienen alguna zonificación o cancha en la que uno tenga un rol más protagónico que el otro? ¿Cómo fluyen en este viaje creativo? Es como, ¿quién inventa el destino? ¿O eso fluye así aleatoriamente? Lo primero es que no hay competencia ni hay ego, cosa que en esta pega es fundamental. O sea, no hay ego ni hay como una lucha de mi idea mejor, no hay gallitos, no hay nada. Entonces, en el fondo, tenemos un proceso creativo súper en conjunto, donde cuando aparece un nuevo proyecto conversamos como hacia qué universo nos queremos ir, como por dónde nos queremos desenvolver, y cada uno hace su primera búsqueda de referencias como armando como el primer imaginario, claro, y nos mostramos. Como el mood board, así como... Exacto, y cada uno le presenta al otro. Yeah. Y ahí empezamos como a pimponearnos, y cada uno tiene como... O sea, tenemos un rol bastante en común. La Cana también tiene un lado más como de producción y ejecución, es mucho más organizada y más ordenada que yo. Yeah. O sea, la Cana es la que puede como... Ella como que la que después va gestionando así, claro, el timeline y la cosa... Y toda la bajada. Y en el fondo nos funciona súper bien la dupla, y la verdad es que yo nunca he tenido socia en mi oficina de diseño, siempre he trabajado solo como Hugo Grisanti, ¿no?
Y esto me ha ayudado mucho a poder como conversar mucho más, tener una segunda opinión, ayuda muchísimo. Y la verdad es que los dos se suman, se multiplican ustedes. Nos multiplicamos. Oye, y nos llevamos muy bien, se lo pasamos increíble. Esas fases así como de la laguna creativa, como yo le llamo el guateo creativo, que a mí también de repente me pasa en el trabajo, que uno pasa así como por época como más flat o más, ¿lo sufres? ¿O generalmente logras siempre estar como encumbrado cuando te presentan un desafío? ¿Hay veces que se te tranca la rueda o siempre la cosa...? En general no. Ya, en general no, la cosa... Por un lado, hay como una exigencia tan grande de parte de los dos de que para cada proyecto tenemos que armar un imaginario tan distinto a todos los anteriores que esa presión te hace estar súper como activo creativamente, ¿cachai? Entonces como a lo más cierto uno está como más aplanado, empezáis a mirar un poco, a mirar distintas páginas o básicamente meterte a Pinterest, o en mi caso que ahora conocí la IA, la inteligencia artificial, como que de repente puedo empezar también a desarrollar distintas estéticas y a probar un poco, como a ejercitar, como armar cruces, ya que era un espacio como neoclásico, pero con barroco mezclado con la Bauhaus y colores fucsia. Entonces empecé a meterle como los ingredientes. Claro, es como tener ¿cómo se llama la olla esta que cocina sola? Sí. Y empezar como a ver qué sale de esta, receta. Es una buena herramienta. Sí. Oye, ¿y ciudades que te inspiren? ¿Hay alguna más que otra? ¿O hay una que siempre cuando tú vas como que sientes que descubres algo nuevo? O sea, Milano es una ciudad que claramente el mundo del diseño te inspira mucho por todo lo que pasa, sobre todo en las épocas como de la feria, donde todo sale como a la calle. Sí. Pero en el fondo no tengo como una ciudad así como icónica o una ciudad sino que me encanta como poder descubrir las ciudades y meterme como un poco más como en la interna. Te entiendo. De ir a sus ferias, como de recorrerlas descubrir un poco más. Sus rincones. Claro, como olfatearlas bien. Y ahí como que uno va recibiendo como varias inspiraciones. ¿Algún proyecto así ultra con el que tengas harto apego, así ya sea por lo que lo pariste o por lo magnífico que hayas considerado que quedó el resultado? Yo creo que un proyecto emblemático es Vidasoa. El Vidasoa. Es un proyecto que lo hicimos hace bastante tiempo ya, que ha demostrado que su atemporalidad y su propuesta estética es súper como poco como a la moda, por decirlo, porque se sigue manteniendo como súper vigente. Y fue un proyecto donde realmente pudimos como explayarnos en el mundo del diseño, pero así al máximo. O sea, definir todo, ver la línea gráfica junto con Baus, una agencia, como que en el fondo pudimos meternos y hemos seguido desarrollando. Tuvieron harta libertad de acción. Libertad, no teniendo tampoco tanta experiencia en hoteles, ni tanto. Nosotros no llevamos tanto tiempo con la cana cuando hicimos Vidasoa. Pero sí fue una muy linda experiencia poder como meternos como a full en un proyecto y seguir desarrollándolo. ¿Hacen proyectos particulares o están más que nada centrados en lo que son restaurantes, hoteles? Hacemos residencial también. Hacen residencial. Hacemos residencial, pero menos. Ya. Como que a los dos nos embala mucho más los proyectos comerciales, hoteles y restaurantes. Perfecto. Y ahí es donde tienen ahí también su sello. Sí, hoteles y restaurantes. Mira cómo se puso y su trayectoria. En el piso. ¿Te entregaste? Se entregó. Se entregó al abandono. Nos gustan los proyectos comerciales. Ya. Aparte que tienen como... Hay más espacio donde explayarse. Sí, te entiendo. De alguna forma en una casa... Obviamente es entretenido armar el imaginario y armar como una casa súper a la medida para una familia, ¿cachai? Pero en el fondo es más restringido el proceso creativo. Sí, entiendo. Además hay más recursos también, se me da la idea que cuando... Sí. Porque está más, es más intrínseco el proyecto comercial el que haya un presupuesto para generar un impacto. Un impacto. Sí. Y además que muchas veces las casas, salvo que sea ya una redecoración nomás, muchas veces las casas cuando llegan al momento de vestirlas, las lucas ya empezaron a veces a escasear, que se las gastaron muchas veces en la hora gruesa. Y es entretenido los proyectos comerciales que en el fondo son lugares donde estáis menos tiempo, entonces podéis ser más intenso. Sí, te entiendo. En un restaurante vaya a estar 1 hora y media, no vaya a vivir en el restaurante, entonces puede ser más agotador, más dramático, más teatral, sí, ¿cachai? Como lo puedes jugar. Yo quiero más. mirar mi torpeo porque tenía muchas cosas que preguntarte y no quiero que se me quede nada en el tintero, además que tú después lo pueden editar. Sí, una pregunta importante, porque ya hablamos harto de tu proceso creativo, de la inspiración, que eso me fascinaba saber de eso.
conceptualmente o de tendencias o qué sé yo, si tú me dijeras hoy, año 2025, ¿qué está in o qué ya no usarías y que usaste en tus proyectos hace 1, 2 o 3 años atrás? ¿Hay algún elemento que dijera, esto ya me tiene hasta acá, es como no lo quiero volver a ver o no lo haría de nuevo? No, más que algún elemento, siento que está cada vez más como tendencia el que uno tenga espacios mucho más personales y más propios. O sea, lo de regirse tanto como a una paleta de color o a una moda como temporal, siento que es algo que se ha ido como yendo un poco, y en el fondo cada vez la gente quiere como algo mucho más personal y más único. Sí, evidentemente hay cosas que uno va cambiando, ya hay materialidades nuevas, hay como revestimientos nuevos que en el fondo te hacen ir como variando como estéticamente, pero para mí la propuesta contemporánea tiene más que ver con los espacios personales y con la conexión con el exterior. Sí, te entiendo. Todo el mundo como que lo que más busca es que los espacios sean como mucho menos divididos en interior y exterior y que sea como mucho más permeable el adentro y el afuera. Sí, más traslúcido que lo de... te entiendo. Y los espacios más como multifuncionales. Yo creo que también uno antes tendía mucho más a hacer espacios mucho más como divididos y mucho más como solidificado todo. Sí, fragmentado. Claro, y ahora las casas tienden a ser espacios mucho más multifuncionales, donde voy a hacer distintas actividades, las casas son más abiertas y tienen como más usos. ¿Hay algún estilo que te identifique más que otro? Así, ¿o hay algún estilo que siempre te guste meter en tus proyectos, aunque sea con un acento? Algo así como me gusta algo que no falte, algo eso, pero porque tú lo neoclásico a mí me encanta, pero reinterpretado. Sí, te entiendo. O sea, el jugar con las molduras, el arts and crafts también me gusta, como jugar con las distintas capas, de tener como papeles murales, con imágenes, y como jugar con distintos layers. Eso te gusta. Sí, me parece súper. Y cuando hablamos de tendencia o de cosas que te gustan, tú estuviste hace poco con nosotros en Ática. Sí. ¿Cómo me podrías esto no está pauteado, pero me gustaría saber, ¿cómo fue tu feeling o tu experiencia cuando recorriste con nosotros el showroom? Me sorprendió y te lo dije mucho y me llamó la atención. Sentí que tenían como una nueva colección con propuestas de materiales y terminaciones súper distintas. Sentí que estaban diferenciándose de los otros espacios que traen revestimientos de una manera súper brutal, como muy diferenciándose. Y me pareció súper como variada y atrevida la mezcla de revestimientos, que por sobre todo los porcelanatos tipo madera o tipos mármoles están llegando a un nivel de realismo que me sorprendió. Y lo que usted siempre lo ha caracterizado es tener unos formatos que son muy espectaculares también, como formatos mucho más grandes. Más grandes que el estándar Exacto. Entonces, en el fondo, cuando se hace más complejo en una casa, por ejemplo, tener como el tablón de madera o tener con materiales... Por temas de presupuesto, dices tú. Exacto, por temas de presupuesto y muchas veces también por temas de funcionamiento, de que sea más funcional. De mantención y de cosas así. Como que en el fondo encontrar como la versión en los tablones como los que tienen ustedes, en esos formatos mucho más largos, como que te acerca mucho más al realismo. Y me encontré con muchos revestimientos que me sorprendieron. O sea, ese piso que vimos que lo propusimos en un restaurante, como una especie como de terrazo gigante, me sorprendió. Me sorprendió lo distinto de lo que están trayendo. Qué bueno, eso me alegra mucho. Oye, Hugo, avanzando en la entrevista y ya como empezando a cerrar entre comillas, porque te puedes explayar en esto porque me interesa. ¿Cómo te ves en los próximos 10 años? 10, no voy a decir 5 porque me parece un futuro muy inmediato y el tiempo pasa volando. Pero los próximos 10 años. En los próximos 10 años. ¿Dónde te gustaría estar? ¿O qué cambios te gustaría? Yo como que tenía como un ideal, pero que de alguna manera como que no ha ido para allá. No he ido para allá, pero sigue siendo como un escenario que me parece entretenido, que es en el fondo hacerme un hotel en el sur, del sur más extremo en el fondo, y tener un hotel como... ¿Cómo en qué zona? Yo me imagino como un Coyhaique hacia el interior, ¿cachai? Donde pudiese tener como un hotel como súper boutique, como más chiquitito, donde podáis recibir a la gente y darle una experiencia súper como a la medida. Perfecto. Tener un buen chef y que te prepare como exactamente lo que queréis comer, o si queréis tener como un atardecer en tal cerro, perfecto, poder hacerlo.
y tener como un hotel que sea como una gran experiencia, obviamente con el tema del diseño súper metido. Obvio, o sea, porque, obvio. Y me gusta el mundo de los hoteles. Yeah. Me gusta recibir, me gusta como poder como cumplir esa experiencia. Ahora, no voy encaminado a hacerlo, entonces por lo tanto me veo por lo menos en 5 años haciendo muchos hoteles y restaurantes. Mientras tanto aquí, Haciendo zona hoteles, central, sur, todo. Sí, todo, haciendo hoteles y restaurantes. Es como, es el área donde me encanta poder como explayarnos y especificarnos full en hoteles y restaurantes. Como que esa es la especialidad y es el sello sí. Cusen Grisanti, Sí, totalmente. Absolutamente. Oye, Hugo, creo que estamos, ¿o no, chiquillos? ¿O no estamos? ¿Sí? ¿Me faltó algo relevante que preguntar? Voy a... Justo para la llamada de la socia, la cana. No nada. Te voy a Bigote no preguntar, tiene nada porque que como decir. esto todo se puede editar, yo te voy a preguntar, sí, acá hay una pregunta que me interesa. Es como, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo y qué es la parte como que si pudierais eliminarla de la ecuación la sacaríais? O sea, la parte que eliminaría feliz de todas maneras es la parte de números, cobrar, poner precios, como hacer evaluaciones. Como, a mí el tema número es algo que realmente como que me supera. Te carga. Y algo que me gusta mucho y que en el fondo que es lo que te comentaba, que para nosotros ha sido siempre un desafío, es como crear nuevas estéticas particulares para cada proyecto. Como poder definir y crear una estética única, única, con paletas de colores que no se repitan y con experiencias que no se repitan. Como que cuando trabajáis en este mundo como de la experiencia, en los lugares como un poco más teatrales, más dramáticos, te obliga a estar todo el rato en una búsqueda súper arriba de crear nuevas estéticas y nuevos tipos de espacios. Sí. Y eso es algo que me apasiona. Como bien desafiado, siempre. Súper desafiado. Súper desafiado. Sí, y súper seguro de que no nos queremos repetir. Entonces... Una pregunta capciosa. ¿Te sientes con una competencia feroz en esa especialidad tuya o tú sientes que la guitarra es tuya? Capciosa. ¿Sí? No, nunca sentí que la guitarra es mía. Nunca sentí que el espacio me pertenece. Pero siento que el tipo de diseño que hacemos y la impronta que tenemos hacia los espacios no la tiene otra oficina. Te entiendo. No siento que nos estemos peleando con otras oficinas como tratando de hacer lo mismo. mismo. No, perfecto. Hay gente que hace muy buenos restaurantes, gente que hace muy buenos hoteles. Pero con otro sello. Pero con un sello súper distinto que por el que nos llaman a nosotros, el que hemos tenido como cierto éxito. Oye, me encantó. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta que se le ocurra como Manu? Difícil. Yo tengo una pregunta. Yo soy muy fan del toro y el tigre. De hecho, estuve el miércoles en el tigre. Yo voy a hacer la pregunta. Sí, pero sóplamela. Te la soplo. En el fondo, mi pregunta es como respecto de ese proyecto en particular, como si fue desafiante, ¿qué es la parte que más te gusta? ¿Algo ¿De los dos o de cuál de los dos? Preguntado que Tigre el más nuevo. Tigre, claro, Tigre el más nuevo. Fue un desafío enorme hacer un restaurante para los mismos dueños y al lado del Toro, que es un restaurante súper exitoso. Sí, yo lo amo y tiene mucho... Entonces, mucho cuento. Que al lado te encarguen un restaurante con otro nombre, con otro perfil y tener que como diferenciarse fue un desafío enorme. Como, ¿qué hacemos para que quede igual de arriba igual de power, que el Toro, igual de power, pero que sea diametralmente distinto? Sí. Entonces fue un desafío bien entretenido y me fascina el resultado. Un proyecto como el Tigre, ¿de qué tiempo estamos hablando que se demora la gestación creativa de un proyecto como ese? Sin hablar de después lo que es la implementación misma. Diría que como un mes de creación. De armar como el concepto general, de definir las paletas de colores, las materialidades, las referencias y armar como un proyecto que se sustente. Eso uno se demora como un mes. De ahí lo seguir desarrollando después, como en sus distintas áreas y especialidades. Pero hay como un mes de creación. ¿Proyectos con plantas o sin plantas? Con. Todo el rato, ¿no? Pero con plantas de verdad. Sí. Yo no soporto las plantas plásticas. No puedo. No, está bien. Con plantas Sí, naturales, pero sí. ¿no? Y trabajamos con que, ahí está Diego Casanueva, nuestro querido paisajista del proyecto Selva.
trabajamos con hartas plantas en los proyectos. Como que ese sello de organismo vivo es importante. Absolutamente, absolutamente. Sí. Y como movimiento, que sea como real, que exista como vegetación, que existan ventiladores, que se mueva al aire. Como... Sí, bueno, de hecho yo te copié los ventiladores del río Vidasoa. Ah, perfecto. Tengo los mismos en mi casa. Son bacanes. Es que son un espectáculo. Son O sea, geniales. hay un antes y un después de mi terraza, Como después que de eso. Ese movimiento Sí, como que te sí, ayuda, sí. sí, genera como Sí, una genera toda una atmósfera atmósfera. rica. Sí, totalmente. Muy rico. Así que ese detalle, te juro que te lo copié, pero así Pero calcado. o sea, un honor. Sí, no, feliz. Oye, Hugo, yo creo que brindemos por este Salud, café salud con contigo. café. Salud con Qué café. entretenido, me encantó esta conversa. Y la verdad que la pasamos muy bien y me encantó conocerte más en profundidad. Yo como que tenía toda la química contigo del lado humano, porque la vengo contigo de hace 20 años. Pero una rica conversa no pero me nos venía faltaba bien, saber ¿sí? como de tu lado profesional y todas estas cosas que la verdad nunca te había tenido la ocasión de preguntarte. Así que espero que los que vean esto se entretengan tanto como yo en primera persona descubriendo ese mundo tuyo. Y gracias por la ¿Ya? invitación. La verdad es que muy, Llame a tu muy bigote, entretenido. llame sí. a tu bigote. Así que No, cuando bigote. necesitáis babysitter, tú me llamas. Ah, bigote, se están Bigotecito. ofreciendo. Despídase. Sí, Ya. bebé. Así que un Ya. beso. ¡Mua! Sí, Beso. me encantó. Aquí estamos. ¿eh? No, esto nunca lo No, habíamos y él logrado. moviendo la así, ¿eh? cola. No, genial. Y me gustó mucho que fuera contigo. Yo le dije a la Manuela, o sea, feliz de que sea con Hugo, porque tengo mucha... O sea, demasiado Sí. suerte. Sí. Yo pensé que había hecho más. Nada, eres la primera. Y no me equivoqué, porque dije, ¡Qué bueno! quiero hacerla con Hugo. Me encanta. ¡Mua! Me siento más honrado Sí, no, todavía. de verdad, me encanta.